Comienzo con la grabación de esta parte. Bien, repito, después de haber ya dado las indicaciones generales con respecto a las primeras actividades donde tienen que hacer las entrevistas, entrevistar a los miembros de su familia, poner una conclusión, ¿ya? Entonces, ahora vamos a entrar a lo que son las actividades con respecto al área de matemáticas. Si ustedes les comunico lo que son décimos años, no se sigue exactamente lo que está en el tema de la ficha, me refiero al conjunto de números que está en la ficha pedagógica, porque se lo hace por niveles de complejidad. En la ficha pedagógica habla de números enteros, pero ustedes ya están en décimos, ustedes ya vieron eso. Ustedes van a trabajar con números reales. Inclusive la semana pasada ya nosotros nos adelantamos un poquito hablando de eso. Y en sí vamos a hacer un pequeño repaso y mejor que comenzamos la semana pasada porque vi que habían muchos vacíos, muchos se olvidaron de los números reales. Entonces, ¿sí me están escuchando? Es un silencio total. Sí, Sí, profesor. profe. Sí, Bien, ahora vamos a revisar. Vamos a revisar, por favor apaguen los micrófonos. Vamos a revisar la agenda semanal que yo mismo la hice para recordar qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver quién me está llamando. Ya. Vamos a revisar la agenda semanal. A ver, aquí está. Después que ya realizamos esta parte de tutoría que lo hicimos ya hace unos minutos atrás, ahora nos toca, nos toca la parte de matemáticas. ¿Qué actividad vamos a realizar? Ustedes, por favor, si ya leyeron el documento que yo les envié, les pedí que tengan listo su texto integrado. Vamos todos a dirigirnos en la página 10 del texto integrado de la sección de matemáticas. Vamos a recordar cómo está formado el conjunto de números reales y cierta simbología matemática. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar las propiedades de la adición y multiplicación de los números reales. Y nos vamos a guiar de la página 11 del texto integrado. Y por último, vamos a analizar un pequeño ejemplo sobre las relaciones de orden de los números reales que está al final de la página 11 de su texto integrado. ¿Ya? Cuidado, verá que hay algunas páginas 11, todo depende de la sección, me refiero a la sección de matemáticas, cuidado, van a estar en la sección de lengua. Y por último, aquí les especifico que el docente va a preparar cualquier material necesario para hacerle llegar el contenido de lo que estamos comunicando y que las sesiones van a quedar grabadas. Vamos pues entonces a hacer esto. Vamos a irnos a nuestro texto integrado. Yo voy a cerrar ya esta de aquí porque ya no me sirve. Vamos a irnos al texto integrado. Ya lo vimos en la página, la clase pasada. Vamos a recordar rápidamente el conjunto de números reales. Para explicarlo, la clase pasada dijimos que los números siempre comienzan o comenzaron naciendo con algo básico. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Estos números se los encerró en un conjunto que le llamaron el conjunto de números naturales, con la letra N. Son todos los números que podíamos contar desde el inicio de nuestros tiempos. Pero después aparecieron otros números, unos números muy parecidos a estos, pero con signo negativo. El -1, el -2, el -6, el -25, etcétera, etcétera, etcétera. Imagino que hay algún estudiante que está frustrado, que quiere escribir en la pizarra, pero no puede. ¿Ya? Es porque estoy usando una pizarra aparte del Teams. Entonces, por eso no va a poder. Ahí, por si acaso. Entonces, a todos estos números que están aquí,
Ahora lo encerraron en un conjunto más grande. ¿Cómo se llamaba ese conjunto, Solano? Naturales. No, ya el conjunto, el conjunto este grande. Le voy a pasar con otro color. Ya todo el conjunto. El que encierra también los naturales y también estos negativos. ¿Cómo se llama todo este conjunto? Números enteros. Números enteros. Y que se los representa con la letra Z. Después vinieron y aparecieron otros números. Cuando ya comenzamos a dividir, pues no, porque ya yo no quería una naranja, solamente quería media naranja. Otro que no quería una manzana, quería un cuarto de manzana. Y así comenzaron a aparecer las fracciones. La verdad, comenzaban a aparecer las fracciones. Por ejemplo, 3/4, qué sé yo, 1/2. Las fracciones también pueden ser negativas, ¿no? Pueden ser -6/7. Y al dividir las fracciones, recuerdan que una fracción es una división. Yo se los dije toda la vida. Les dije a ustedes que toda fracción es una división. O sea, divido el 3 para el 4. Divido el 1 para el 2. Divido el 6 para el 7. Y cuando se divide, ¿qué me aparecen? Me aparecen números decimales. El 0 con cualquier número. ¿Verdad? 0,7, 0,6. Me van a perdonar, obviamente no va a salir los números tan bonitos como quisiera, pero puede ser número decimal también un número entero con unas comas, ¿la verdad? Entonces comenzaron a aparecer las fracciones, ya que también pueden ser negativas, y también comenzaron a aparecer los números decimales, que también pueden ser negativos. Entonces a estos números, ya a todos estos números, vamos a poner otro color. A todos los encerramos en un conjunto que se llaman, ¿cómo se llaman? Castillo. Números irracionales. Irracionales. Los números racionales, que se representan con una letra Q. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está dentro del círculo verde, absolutamente todo, todos son racionales. Inclusive los enteros, negativos, inclusive los naturales. Todos son racionales, ¿sí? Ahora, es diferente cuando yo lo veo de adentro hacia afuera. Yo puedo decir que el 2 es un número entero. Este 2 que está aquí es un número entero. Vamos a ver, dígame, el número 2, este número que está aquí, ¿es un número entero? Sí. Sí, ¿por qué? Porque está dentro de los enteros, ¿no es verdad? Es natural, claro que es natural, pero también es entero, ¿sí? Yo puedo decir que el menos 5,14 es entero. Tene, dígame, ¿el menos 5,14 será entero? Sí. Véalo bien, vea los enteros. ¿Cuál es el círculo de los enteros? El azul. ¿Y el menos 5,14 dónde está? ¿Está dentro o fuera del azul? El celeste. Fuera. Ya, y si está fuera, ¿será entero o no será entero? No. No es entero. Ya. Entonces, ustedes se fijan en el gráfico, se les va a hacer muy sencillo. Pero, aparte de eso, también existen otros conjuntos, un conjunto aparte, ¿ya?
que no tiene nada que ver con los números racionales, que se llaman irracionales. Algunos libros le ponen así, la Q y una comita, Q', que significa irracional. Otros libros le saben poner simplemente la letra I, la letra I mayúscula, ¿ya? Que significa irracional. Cualquiera de estos dos, el uno o el otro, irracional. Los dos significan irracional, primero. ¿Y qué encontramos aquí en los números irracionales? Pues encontramos todas las raíces que no sean exactas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 3 no es exacta, porque no existe ningún número que multiplicado por sí mismo me dé 3. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Ya me pasé. No hay. Entonces, cualquier raíz, ya sea negativa, que no sea exacta, va a ser un número irracional. Puede ser también la raíz cúbica de 40. ¿Hay un número que multiplicado 3 veces de 40? No hay. ¿Ya? No solamente raíces cuadradas, pueden ser raíces cúbicas. O sea, siempre y cuando la raíz, cualquiera que sea el índice, no sea la respuesta exacta, es un número irracional. Y también hay otros números que son irracionales, que ustedes ya lo conocen, que por ejemplo es el pi, ¿se acuerdan? También hay otro que es una E, que se le llama Euler. También hay otro, ¿cuál hay más? Acuérdense. Hay uno que parecía como una U, ¿se acuerdan? Número áureo, ¿ya? Todos estos son números irracionales. Entonces, un número o es irracional o es racional. ¿Ya? Aquí sí no hay como decir, aquí sí no se pueden perder, aquí no pueden mezclar, se ven que están completamente separados, o es irracional o es racional, ¿sí? Dentro de las racionales sí, hay toda esta gama de números, hay fracciones, hay negativos, hay positivos, hay decimales, sí. Dentro de los racionales tenemos todo esto. Y dentro de los irracionales tenemos todas las raíces que son inexactas, y los números como este pi, Euler y Áureo. Pero como vino un matemático que no tenía nada que hacer, entonces dijo, no, están muy separados. Todos estos conjuntos que están aquí los voy a unir en uno solo. Entonces vino y cogió y a todo este conjunto, al racional y al irracional, cogió y los unió en un solo conjunto. Ese conjunto, ¿sí se ve todo lo que estoy haciendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. A ese conjunto lo llamó números reales, que se lo representa con una R, que ustedes van a ver una R, no es muy normal, viene una R así bien acentuada, como que tuviera doble espalda allí, ¿ya? Y todo esto, la unión de los racionales con los irracionales, todo esto se le llamó números reales. Entonces, si viene alguien y le pregunto yo, o les pregunto a ustedes, perdón, y le dice, ¿la raíz cuadrada de 3 es un número real? ¿Sí o no? Sí. Sí, pues. ¿El pi es un número real? Sí. Sí. ¿El menos 6 séptimos es un número real? Sí. También, todo lo que está dentro de aquí son reales. ¿Estamos? Ese es el gran conjunto de los números reales. ¿Ya? Muy bien. Ahora. Y lo saben, los números reales saben decir, a ver, cuando le dicen, ¿qué son los números reales? Los números reales son igual a ¿qué? Al conjunto de los números racionales. Vamos a poner con el color que está. Al conjunto de los números racionales, que es la Q, unido, ¿ya? Porque está unido, ¿no? Los he unido con este círculo grande. ¿Unido con qué? Unido con el conjunto de los números
irracionales. Recuerden que irracional tengo que poner aquí una comita aquí arriba, ¿no? Entonces la unión de estos dos, racional con irracional, son los números reales, que es lo que está aquí demostrado gráficamente. Racionales unidos con lo de acá son los reales, ¿no es verdad? Es como que yo dijera, si yo uno los octavos, novenos, décimos, primeros, segundos y terceros de bachillerato, yo a todos ellos los uno. ¿Qué serán ellos? El colegio Clever Franco. ¿Sí? Bien. Eso con respecto a los números reales. ¿Ya? ¿Cómo es que están distribuidos? Vamos otra vez al texto integrado. Y aquí tienen ustedes en su página número 10, lo que les acabo de decir, ya en su tablita, lo que son los números reales. ¿Sí? Todo esto que está aquí, los números reales. Ahora, aquí también nos habla de la simbología matemática. Ya hay cierta simbología que ustedes deben siempre acordarse. Tenemos esta simbología que significa que es un subconjunto. Esta simbología que acá significa unión. Esta, vamos a ponerlo aquí en la pizarra. A ver. Tenemos subconjunto. Esto significa subconjunto. Es decir, que el que está aquí a la izquierda debe ser menor al que está a la derecha. Vamos a ver. Si yo, por ejemplo, pongo aquí Z, vamos a ver ustedes. Z es subconjunto ¿de quién? De Q. Exacto, muy bien. Subconjunto de Q. Porque Q es mayor a Z. Véanlo en el gráfico. Si yo pongo aquí, por ejemplo, N es subconjunto ¿de quién? De Z. Perfecto, de Z. Muy bien. Vamos avanzando, muy bien. Si yo les pongo aquí, por ejemplo, los números irracionales Q', vean bien, Q', se dice así, Q', es subconjunto ¿de quién? De R. Muy bien, de R. Perfecto. Voy a tomar muy en cuenta aquellos que me actúan. Todo queda grabado. Esos son los subconjuntos. El unión, ya lo pusimos acá, ¿ves? Acá lo utilizamos, la unión de dos conjuntos, eso significa la U, unión, la unión de dos conjuntos. Tenemos también el símbolo así, que significa tales que, ¿ya? Tales que. Hay otro que se llama, que vuelta todo lo contrario, dice diferencia, así se llama, diferencia. Ya lo vamos a ver después dónde lo utilizamos. Hay otro símbolo que es como una E así alargada, significa pertenece a. ¿Ya? Por ejemplo, el pertenece, yo puedo decir que el menos 25 pertenece ¿a qué conjunto? A los naturales. ¿El menos 25 pertenece a los naturales? Sí. Sí. Vean que los naturales son los números que están dentro de aquí del rojo. Estos son los naturales, todos los positivos. Si ya es negativo, entonces significa que el menos 25 pertenece ¿a qué? A los enteros. Entero. ¿Ya? Vamos, pertenece a los enteros. Eso es la simbología matemática que nos indica nuestro texto integrado. Tenemos también el símbolo de no es igual. ¿Qué es no es igual? No es igual
Es como que yo dijera, yo tengo el número 4. El 4 no es igual al 6, ¿no? Para eso utilizo yo. No es igual. ¿Sí? Y tengo, por ejemplo, el otro que es aproximado a. ¿Ya? ¿Cuándo utilizo ese aproximado a? Ese aproximado a, ¿ya? Es cuando, por ejemplo, yo utilizo el pi. ¿Se acuerdan del pi? El pi tiene infinidad de números decimales. Entonces yo cojo y pongo ese símbolo de aproximado 3,14. Pero le pongo el símbolo de aproximado. ¿Por qué? Porque hay un pocotón de decimales que continúan, ¿no? ¿Verdad? Y como no les pongo, les pongo aproximado, nada más. ¿Sí? Porque no sé la medida exacta. Muy bien. Ahora tenemos las propiedades de la adición y las propiedades de la multiplicación. ¿Cuáles son estas propiedades? Tengo la conmutativa. ¿Qué más? Vean en su tiene que tener usted su texto integrado. Asociativa. ¿Ya? ¿Qué más? Existencia de elemento neutro. ¿Ya? ¿Y el otro? Existencia de opuestos aditivos. Bien, conmutativa, rapidito les demuestro. ¿Qué significa? Que si 5, esta es una propiedad de la suma. Si 5 más 6 es igual ¿a cuánto? A 11. Entonces, 6 más 5 también es lo mismo a 11. ¿Sí? También es igual a 11. Es lo que ustedes en la escuela seguramente algún día escucharon que decían, el orden de los sumandos no altera la suma total. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces, esa es la propiedad conmutativa. Entonces, si yo quiero igualar, entonces yo puedo decir que 5 más 6 es lo mismo que decir 6 más 5. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Esa es la propiedad conmutativa. ¿Cuál es la otra propiedad? Asociativa. Muy bien, vamos a asociar. Si yo digo, vamos con la propiedad asociativa. Yo tengo 3 y le voy a sumar el 4 y le voy a sumar el 2. ¿Cuánto me da de respuesta allí? 9. 9, muy bien. Tengo de respuesta 9. Y si yo hago lo siguiente, yo voy a coger un paréntesis. No me resbala el dedito. A ver. Cojo un paréntesis y pongo. Dentro del paréntesis yo pongo 3 más 2. Y después le sumo el 4. ¿Qué acabo de hacer aquí? Lo mismo, solo con paréntesis. Exactamente, acabo de agrupar el primer término y el último, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Sí. Entonces, acordémonos en las reglas que nos enseñaron en los años pasados. En los primero, cuando yo tengo una operación con paréntesis, yo primero resuelvo lo que está en los paréntesis
y después continúo con el resto. ¿Se acuerdan? Sí. Bien, entonces voy a resolver lo que está en el paréntesis primero. 3 más 2. ¿Cuánto 3 más 2? 5. 5. Y después le sumo el 4. 4. y 5 más 4 me da igual 9. Entonces yo aquí apliqué la propiedad asociativa, ¿no es verdad? Asocié dos números, los asocié y después los sumé y me va a dar la misma respuesta. Esa es otra propiedad de la suma. Tengo la otra, existencia de un elemento neutro. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un número, digamos, el número 11, si yo a ese número 11 le sumo el 0, ¿cuánto me va a dar? 11. 11. Le da 11 mismo. Toda la cantidad que yo le sume el 0 le va a dar 11. Perdón, le va a dar la misma cantidad, no le va a dar 11, cuidadito. ¿Ya? ¿Lo sacamos? Eso es la existencia de un elemento neutro. Y también habla de la existencia de opuestos aditivos. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un 5, existe el opuesto aditivo. ¿Cuál es el opuesto? Pues menos 5. Si yo tengo un 7, ¿cuál será el opuesto aditivo del 7? 7. Menos 7. Si yo tengo un menos 4, ¿cuál será el opuesto aditivo de menos 4? 4. 4. 4. ¿Y qué pasa cuando yo sumo? Cuando yo sumo el número con su opuesto aditivo. Cuando yo sumo un número con su opuesto aditivo, aquí le pongo paréntesis porque hay dos signos seguidillos, ¿no? Cuando yo sumo, un momentito por favor. Cuando yo sumo un número con su opuesto aditivo, siempre la respuesta me va a salir, ¿cuánto? 0. 0. Siempre la respuesta le va a salir 0. ¿Ya? Ahora, vamos a las propiedades, esas son las de la suma. Vamos a las propiedades de la multiplicación. Tengo una propiedad conmutativa muy parecida a la propiedad de la suma anterior, ¿ya? Sino que aquí vuelta es multiplicando. ¿Qué significa esto? Que si yo multiplico 3, acuérdense que el punto también significa multiplicación, ¿no? ¿Verdad? Si yo multiplico 3 por 4, me va a dar 12. ¿Y qué pasa si multiplico 4 por 3? También me va a dar 2. Es decir, el orden de los productos no... Ay, perdón. Le puse 3. El orden de los productos no altera el producto. De los factores no altera el producto total. ¿Ya? ¿El color estoy? Va a dar 2. Entonces 3 por 4 es lo mismo que decir 4 por 3. Esa es la propiedad conmutativa en la multiplicación. ¿Qué más hay? Asociativa. De igual manera, si yo tengo tres cantidades que se están multiplicando entre sí, ¿ya? Vamos aquí, vamos a usar este mismo de aquí. Vamos a poner aquí, que multiplico aquí también estas tres cantidades con el 2. 2 por 3, 4, ¿cuánto es? ¿Ah? ¿Cuánto? 2 por 3 por 4. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. 24. 4. Muy bien.
24. ¿Qué pasa si yo aplico la propiedad asociativa y digo, voy a multiplicar primero el 4 por el 3? ¿Cuánto es 4 por 3? 12. 12. Y 12, si lo multiplico por el 2 que me queda afuera, me va a dar 24. 24. Entonces, así yo asocie, la multiplicación va a ser, el resultado va a ser el mismo. Tenemos la existencia del elemento unidad. Aquí es diferente. Aquí tenemos en la multiplicación, si yo tengo un número, todo número que yo le multiplique el 1 va a ser igual al mismo número. 5 por 1, 5. Y cualquier número que a ustedes se les ocurra, si multiplican por 1, les va a salir la misma cantidad. ¿Ya? Esa es la que se refiere a la propiedad de la unidad. Existen en la existencia de opuestos multiplicativos. ¿Cuál es la existencia de opuestos multiplicativos? Vamos a ver. Si yo tengo el 5, también yo puedo multiplicar por menos 5. Igual es el opuesto multiplicativo. Pero sucede que el menos 5, lo voy a poner aquí a un ladito, el menos 5, ¿ya? No, estoy equivocado, me confundí con otro tema. A ver. El opuesto multiplicativo, vámonos viendo bien. El opuesto multiplicativo es aquel inverso del número que me da. Es decir, la calle, el opuesto multiplicativo es cuando yo realizo la multiplicación (5 a la menos 1). Pero 5 a la menos 1 es lo mismo que decir 1, 5. Esto que les acabo de escribir aplica para cualquier número. Y cuando yo multiplico una cantidad por su opuesto multiplicativo, que sería en este caso un quinto, siempre me va a dar como resultado, ¿qué cosa? La unidad, o sea, el número 1. Ese es el opuesto multiplicativo, ¿ya? Recuerden que todo esto queda grabado, ustedes pueden volver a verlo las veces que ustedes deseen, ¿ya? Bien. Eso con respecto a las propiedades de la multiplicación. Y por último tenemos las relaciones de orden. Bueno, pues las relaciones de orden no es más que cómo ustedes deben tener en cuenta cuando un número es mayor a otro. Por ejemplo, si yo tengo una regla, digamos que tengo una regla, y aquí tengo el 0 aquí en medio, ¿ya? Todos los números que están a la derecha del 0, mientras más a la derecha estén, pues van a ser mayores. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El primerito, ¿cuál es aquí por aquí? Tenemos aquí el 2. ¿Cuál es mayor, el 2 o el 8? El 8. El 8. 8, 8. Todos los números que están hacia la izquierda, mientras más se aleja del 0 hacia la izquierda, son menores. ¿Ya? Aquí es todo lo contrario. Por ejemplo, ¿cuál es mayor aquí?
¿El menos 5 o el menos 1? ¿Cuál de los dos es mayor? Menos 5. Menos 0. Menos 1. El menos 1. Menos 1 Menos es 1, mayor. profe. Y escúcheme bien lo que acabo de decir. Es todo lo contrario. 0. Cuando es a la izquierda, mientras mayor sea el número, hacia la izquierda, negativo me refiero, ¿ya? Va a ser menor al que está a la derecha. O sea, el menos 5 es menor que menos 1. O todo lo contrario, el menos 1 es mayor ¿a quién? Al menos 5. Así se escribe. El menos 1 es mayor a menos 5. Y acá, por ejemplo, el 2 es menor al 8. Donde está la abertura del símbolo, ¿ya? El número que está al lado de la abertura del símbolo, si ven esto, me refiero a la abertura de esto, ¿ya? Lo voy a pintar con un color, ¿ya? Esta es la abertura, aquí, donde está pintando de amarillo. El que está al lado de la abertura siempre va a ser el número mayor. Ve aquí. Por ejemplo, aquí también, el que está al lado de la abertura, este es el número mayor. Y el que está del lado del vértice es el número menor. Siempre todos los números que van hacia la derecha del cero, mientras más se alejan del cero, son mayores. Mientras que a la izquierda, mientras más se aleja del cero, son menores. ¿Estamos? Ya. ¿Ya? ¿Están cansados ya? ¿No se cansaron? Eso con respecto a las propiedades de los números reales. Y para terminar, a la derecha, lo vimos la clase pasada, vean, ¿qué pasa si yo tengo una fracción? Si yo tengo el 0 en el numerador y lo divido para un número cualquiera del numerador, ¿ya? Esto significa la respuesta que voy a obtener si yo tengo, por ejemplo, el 0, y el 0 lo divido para 5, vamos a coger otro colorcito que se vea mejor. Vamos, tengo el 3, 0, y yo digo 0 dividido para 3. ¿Qué respuesta me da esto? 0. ¿Ya? El 0 está en el numerador. Pero ¿qué pasa si es todo lo contrario? Si el 0 está en el denominador, esto simplemente me va a salir error. En la calculadora le sale error, pero esto es simplemente IND, que son las iniciales de decir indeterminado. No se puede determinar. ¿Estamos? Eso es lo que le dice a un ladito. Aquí ustedes pueden leer. Bueno, pues esto es la clase del día de hoy, de los números reales, sus propiedades. Para la siguiente clase verán que tenemos clase el día martes o miércoles, ya les voy a ver. Ya vean su agenda. Allí vamos a realizar el taller. Ustedes ya tienen que tener adelantado algo porque yo a ustedes les mandé 2 literales, ¿se acuerdan? Entonces, pero ahora como ya hemos visto todo, vamos a resolver en clase toda esta página 12 y 13. Vamos a trabajar un taller. Así que por favor tengan listo para la siguiente clase, tengan listo hoja, lápiz, calculadora, ya que vamos a trabajar esto en la próxima clase. Todo lo vamos a hacer en un taller en vivo con ustedes. ¿Estamos? Así que no se olviden todo lo que hemos dicho el día de hoy. Cualquier duda, vuelvan a retomar el video que va a quedar grabado, ¿sí? Y lo repasan. ¿Estamos? Ya, profe. Muy bien. Bueno, yo les agradezco mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. La grabación